buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya conectado a tu tiempo con Dios. Nos gozamos, nos deleitamos en su palabra. Recuerda que el mejor tiempo es el tiempo que pasamos con nuestro Dios a través de la lectura de la palabra. Y hoy estamos estudiando Nehemías capítulo 10 del 1 al 31 y el título es Los participantes del pacto. Yo le puse por título ¿Y tú ya firmaste el pacto? Bueno, quiero tomar unos versículos del libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 y 5, que dice: Cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, que no sabías, que no entendiste, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, pues que el pueblo de Dios se había comprometido en firmar un pacto con Dios de hacer las cosas como a Dios le agrada. Y en este pacto firmado tenemos tanto al gobernador, a los sacerdotes, a los levitas, a todo el pueblo. Ellos debieron de pensar bien lo que iban a hacer, porque era una fiel promesa a Dios. Después de años de decadencia, de sufrimiento, de cautiverio, el pueblo decide tomar en serio la responsabilidad de seguir y de guardar las leyes de Dios. Ya era tiempo de hacer algo respecto al problema del pecado que tanto dolor había traído al pueblo. Pero no tenía valor si solamente eran palabras, así que firmaron ese pacto y vemos quién fue el primero que lo firmó. Ahí lo vamos a ver en el primer versículo del capítulo 10. Dice: Nehemías el gobernador y Sedequías el sacerdote. Estos líderes estaban poniendo el ejemplo. Y hablemos un poco de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el gobernador de Judea. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, paciente, hombre de fe, un hombre que servía, porque un líder antes de mandar debe de servir. Y también tenemos a un buen sacerdote llamado Sedequías, que él era el representante, podríamos decir, entre la relación entre Dios y el pueblo. Ahora, la Biblia nos habla de algunos líderes que hicieron historia y dejaron legado: Moisés, Josué, David, José y nuestro líder supremo, nuestro Señor Jesucristo. Él se sujetó a su Padre, no hacía nada sin que Él se lo dijera. Él mismo dijo que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida, a dar su propia vida para poder reconciliar al hombre con Dios. Y todos estos pagaron un precio, porque los pactos con Dios cuestan. Y ahora siguen los levitas, los que sirven en el templo, y luego el resto del pueblo. Estos se unieron a Esdras y a Nehemías para reconstruir Jerusalén, para vivir bajo la ley de Dios. Y entre este grupo también se encontraban sacerdotes, levitas, porteros, cantores, es decir, todos aquellos que tenían una función específica en el templo. Y se mencionan también las mujeres, hijos e hijas de todo el que tenía comprensión y discernimiento. Estamos hablando desde los jóvenes, adolescentes y aún los niños que podían entender de qué se trataba ese compromiso. Fue un pacto colectivo, todos eran uno, todos entendieron que era necesario volver a Dios y de esa manera Dios se volvería a ellos. No podemos vivir como cristianos solitarios. No podemos decir: yo en mi casa adoro, yo en mi casa oro, no tengo necesidad de ir a la iglesia. ¿A qué voy a la iglesia? Lo que ya predican yo ya me lo sé. No, Dios nos llamó a tener comunión. Somos una familia y una familia dividida no puede prevalecer. Y veamos qué fue lo que ellos firmaron. ¿En qué se comprometieron? ¿De qué se trata esta fiel promesa? Primero, lo primero. En el versículo 29 vamos a encontrar que ellos se comprometieron y firmaron que andarían en la ley de Dios. O sea, iban a vivir en comunión y en obediencia a Dios. Podríamos hacer un alto aquí y preguntarnos si realmente nuestro compromiso con Dios está siendo llevado a cabo, nuestra comunión y nuestra obediencia. ¿Realmente estamos comprometidos con aquel que se ha comprometido completamente a nosotros? El segundo compromiso que ellos hicieron era no casarse con gentiles.
Y ellos firmaron que no darían a sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tampoco tomarían hijas gentiles para sus hijos. Este compromiso pues fue para los padres, porque eran los padres que casaban a sus hijos, con o sin el consentimiento de ellos. Ahora prometen no mezclarse con extranjeros paganos. Creo que una de las causas por las cuales el pueblo de Dios se vino en decadencia, pues fue a través de Salomón, que trajo desgracias, y la razón fue porque él se casó con muchas mujeres paganas, hizo alianza con mujeres paganas, y esto alejaron el corazón de Salomón para con Dios, y entonces el sabio se hizo necio. Y padres, tenemos una grande responsabilidad: orar por nuestros hijos, por las personas que van a formar parte de su vida, que sean personas que puedan servir a Dios, que tengan la misma fe, el mismo compromiso y la misma pasión por Dios. Otra de las cosas que firmaron fue guardar el día de reposo. Dios les estableció un día de descanso. Quiere decir que el cuerpo necesita reposo, y esto nos permite centrarnos en Dios para nutrir nuestra alma. Es el tiempo para recordar las bondades de Dios y expresar nuestra gratitud, y qué mejor haciéndolo asistiendo a la casa de Dios. Recuerde que es el día del Señor, no es nuestro, es su día, y Él espera darnos nuevas fuerzas cuando nosotros nos reunimos en ese día de reposo para adorarlo, para bendecirlo. Ellos prometieron no comerciar, ni hacer negocios, ni comprar, ni vender el día que le corresponde solamente a Dios. Así que cuando llegue ese día, hagamos ese firme compromiso de ir a la casa de Dios, de descansar en el Señor y de tomar nuevas fuerzas en Él. Vamos a quitar todas las excusas o pretextos, porque Dios merece toda nuestra adoración. Otra de las cosas que ellos se comprometieron fue dejar descansar la tierra cada 7 años. Al dejar descansar la tierra el 7º año, se controlaban las plagas y se rompía el ciclo de esa propagación de una manera natural, pero también se perdonaba toda deuda. Y aquí pudiéramos hacer una pausa y hacernos una pregunta: ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Será que necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios y con su obra? ¿Cómo hemos estado caminando todo este tiempo? ¿De cara o dándole la espalda a nuestro Dios? Los que firmaron tenían el conocimiento, el discernimiento de lo que estaban haciendo. Hoy podemos hacer esa promesa fiel de comprometernos con nuestro Dios. Recuerde que nuestro compromiso no lo cambiará a Él. Somos nosotros los que cambiamos. No tengamos temor a comprometernos. Hay cosas que tienen que ser restauradas, alineadas. Hagamos ese compromiso serio de servir al Señor y cumplir con su palabra. Hagamos ese compromiso de buscar su voz a través de la lectura de su palabra. Hagamos compromiso de no abandonar su casa y reunirnos con nuestra familia en la fe, a mantener la unidad, a predicar la palabra, a traer uno más para que conozca al Dios que nos ha cambiado. Te invito a que hagas este compromiso, hables con tu familia, y así con puño y letra, de manera colectiva, hagamos ese compromiso con nuestro Dios. Así como lo hizo el pueblo de Dios en el tiempo de Nehemías, demos ese paso de fe. Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Y la pregunta es: ¿estás firmando ya tu pacto con Dios? Que Dios te bendiga. Iglesia Cristiana Visión Nueva, Culiacán y La Palma te bendice. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.